Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta mesa titulada El reto de construir una sociedad verdaderamente sostenible. Gracias a la organización de este seminario y congreso y también a los asistentes que han acudido presencialmente y los que nos atienden online y también a los ponentes que nos acompañan en esta mesa. Queremos crear con esta mesa redonda un espacio para la reflexión sobre cómo incorporar el enfoque de la bioeconomía y la economía circular para conciliar la actividad económica con los principios de la vida. Aquí tenemos hoy a 4 representantes de 4 entidades diferentes de Teruel, muy presentes en esta provincia, que son ejemplos de acciones que ya se están realizando en este ámbito y que su visión global del sistema nos puede ayudar a hacer esta reflexión. Me presento yo también. Soy Marta Barba, coordinadora del Centro de Innovación en Bioeconomía Rural, sede del CITA en Teruel. El CITA es un centro de investigación y tecnología agroalimentario de Aragón y nuestra labor en el territorio también está relacionada con esta actividad. Recuerdo a los asistentes, por si no están familiarizados con estos términos, la bioeconomía se refiere a la producción, utilización y conservación de recursos biológicos para proporcionar productos, información, procesos, servicios en diferentes sectores económicos con la finalidad importante de alcanzar una economía sostenible. Mientras que la economía circular es una alternativa al modelo económico lineal actual, la economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos para crear un valor añadido. De esta manera se extiende y se cierra el ciclo de vida de los productos, se reduce la generación de residuos y se regeneran sistemas naturales. Ambas de estas estrategias están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El sector agroalimentario es clave en este cambio hacia una economía más sostenible y así como la gestión de sus recursos y su transformación. Contamos hoy con representantes de entidades importantes del sector en Teruel. Contamos con Araceli Sierra, subdirectora, socia y trabajadora de la Cooperativa de Cereales Teruel. Esta cooperativa de cooperativas engloba unos 1.800 agricultores y es un ejemplo de éxito del cooperativismo de esta provincia. A su lado tenemos a Juan José Molés, director general del Grupo Arcoiris, grupo cooperativo que integra empresas de todas las fases del proceso productivo del porcino y del conejo, desde la fabricación de piensos hasta la venta final de los productos cárnicos. Al otro lado tenemos a David Gutiérrez, en este caso director general de la Caja Rural de Teruel, entidad financiera caracterizada por su modelo de banca cooperativa, y finalmente Edurne Caballero, al extremo de la mesa, presidenta de la ONG CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, y promotora de Biela y Tierra, un proyecto de comunicación para visibilizar proyectos agroecológicos que suponen alternativas en un mundo rural vivo. Vamos a dividir la actividad de esta mesa en 2 grandes preguntas que vamos a lanzar a estos ponentes y que vamos a ir respondiendo e interviniendo de manera alterna. La primera pregunta consistiría en cómo contribuye cada una de estas entidades que representan hoy en la transformación hacia este modelo o este enfoque de bioeconomía y economía circular en la sociedad, tanto en un ámbito local como también a una mayor escala, con una visión más global de este sistema y cómo concilia con el mercado global y competitivo. Y también qué acciones en concreto desarrolla cada una de estas entidades en el territorio. Así que, Araceli, comenzamos contigo. ¿Cómo contribuye Cereales Teruel con la incorporación de la economía circular, el desarrollo de la bioeconomía en Teruel y qué acciones realiza en el territorio y cómo se integra esta institución en esta visión global? Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización del seminario la posibilidad de participar y darnos a conocer en otro entorno, gente de todas partes, ¿vale? Y en segundo lugar, como Marta nos ha dicho que tenemos que ser breves, concisos y escuetos, pues voy a intentar contestar a esa pregunta que es un poco difícil. Bueno, para empezar, no es que contribuyamos a instaurar o fortalecer este sistema. Es que desde la creación nosotros, creo,
que, por definición, que acabas de decir, estamos haciendo bioeconomía y economía circular. En concreto, la cooperativa nuestra es cerealista, 100%. Nosotros llevamos la zona del Alto Teruel. Los que conocéis la provincia de Teruel sabéis la dificultad que hay en esta zona. Es decir, yo aquí al lado tengo a mi compañero Juanjo, que está a 700 metros de altitud. Nuestras explotaciones, como mínimo, están a 1000 metros de altitud. Climas áridos rabiosos, secano prácticamente, casi nada, o una superficie de regadío muy poco sensible, con lo cual somos cerealistas y el objetivo de la cooperativa era comercializar este cereal. Sí que nacemos como una estructura cooperativa, es decir, una empresa de economía social, que también estamos celebrando el año de las empresas de economía social. Significa que el territorio es nuestra razón de ser, estamos ahí, vertebramos más de 160 pueblos y al final es lo que tenemos que defender. Desde el principio teníamos muy claro, y seguimos teniéndolo, el tema de lo que es la economía circular. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos que valorizar nuestras producciones y os aseguro que es bastante difícil con el tema del cereal. Yo cuando llegué a esta provincia, yo pensaba que yo soy de la zona de Castilla-La Mancha muy deprimida también. Yo hice la carrera en Valencia y pensaba qué tristes que somos, qué pobres que somos en Castilla-La Mancha, hasta que llegué a Teruel. Condiciones de agricultura donde la única alternativa al cereal en el Alto Teruel es el cereal. Y vive Dios que llevamos 33 años intentando incorporar otros cultivos y seguimos en ello. ¿Cuál era nuestro objetivo? No vender cebada, vender jamones, ¿vale? Bueno, y al final lo conseguimos. ¿Cómo? Evidentemente la cooperativa sigue siendo cerealista, pues a través de otras fórmulas empresariales, maneras de participar con otros socios, con otras entidades, pues hemos instaurado un sistema agroalimentario que facilita que la gente pueda utilizar los cereales de Teruel, sean transformados en Teruel. Todo el mundo cuando pasa por Cella ve una fábrica que cuando la hicimos por fin pensamos, la cebada de Teruel deja de ser la cebada viajera, ¿vale? Y al final consiste en seguir valorizando, transformando la carne en el producto seco, que es el que tiene el valor añadido. Evidentemente, con una manera o un sistema de empresa totalmente distinto al que ahora explicará, por ejemplo, mi compañero. ¿Qué ocurre? Que seguimos, porque no se trata de empezar con la economía circular, la llevamos haciendo desde nuestro nacimiento y significa ir más allá, hacer más circular la economía, más sostenible todavía. Y yo creo que eso pasa por empezar a pensar en una economía colaborativa, más todavía, que de eso también sabemos hacerlo. ¿En qué sentido? Entonces ahora estamos con proyectos de cooperación y de investigación de si parte de nuestros cultivos se pueden hacer para forraje. ¿En qué sentido para forraje? Pues hay otro grupo cooperativo importante, que es Pastores, Grupo de Aragón, que ellos están haciendo aquí sus granjas, incluso ahora han empezado con la transformación y la valorización de los productos que antes no hacían, como es el queso, porque están haciendo oveja para leche, y tienen que traer algunos productos de fuera de la provincia. ¿Cuál es el objetivo? Conseguir entre las dos entidades que ese producto se haga en la provincia. Sería todo un éxito, todo un logro, y eliminar o disminuir la huella de carbono, hacer el tema más sostenible y crear esa riqueza de transformación y valoración lo más cercana posible al entorno, porque es donde realmente estamos ganando parámetros de biosostenibilidad. Más proyectos de cooperación. Vamos a ver, otro proyecto que hay, ¿os habéis dado cuenta de la paja que tenemos en el mes de agosto, cuando terminamos de cosechar? ¿Vale? Pues la economía circular, la bioeconomía, dice que esos residuos hay que utilizarlos de la manera más sostenible posible, ¿vale? Y más rentable también, que no somos una ONG. Con lo cual ahí se está para ver su posibilidad de uso como material para nuevos envases fabricados con materia orgánica en lugar de con compuestos petrolíferos. En definitiva, la cooperativa lo que tenemos claro es que hay que hacer más economía circular, y que yo esta mañana con otra participante de la mesa, a la entrada que nos hemos presentado y demás, comentaba, y que esto no sea una moda, porque a veces nos asusta el que ahora todo el mundo es muy sostenible, todo el mundo hace mucha economía circular, todo el mundo hace bioeconomía, y al final no lo medimos, ¿vale?
Al final pensamos que lo que hay que hacer es hacer, no decir, no valga la redundancia, ¿vale? Y el miedo es eso, el miedo es que se diga y no se haga. La cooperativa va a seguir así, es nuestra responsabilidad, porque además el territorio, que es nuestra misión, esa vertebración y ese mantenimiento del territorio, son los propios socios los que viven ahí, y los que se tienen que enfrentar al gran reto, que esto sí que es un reto, de la despoblación que tenemos y de cómo mantenemos las estructuras que tenemos, ¿vale? Gracias, Araceli. Juan José, ¿qué acciones realizan las empresas integradas en el Grupo Arcoiris en esta transición a este modelo? Bueno, yo voy a intentar hacer una pequeña introducción, como ha hecho un poquito Araceli, y luego si hay algún debate podemos entrar en más detalles. Yo la primera cosa que coincido con Araceli es que nosotros como cooperativa, por filosofía cooperativa, tener presente que las cooperativas nuestras es que estamos hablando, viven en el mundo rural, ya lo que es la economía circular la hemos practicado siempre, ¿vale? En nuestro caso, nuestra cooperativa es una cooperativa que no es agrícola, es ganadera, ¿vale? Es más, tenemos relaciones comerciales, evidentemente, con Cereales Teruel, somos los proveedores principales de cereal. Nos hemos dejado siempre hacer esa economía social y con una matización que hemos comentado. Nosotros somos una empresa de economía circular por el hecho de que somos cooperativa. Nuestra gente vive en el entorno rural. Como comentaba Araceli, nosotros en nuestra base social, nosotros tenemos 530 trabajadores y 700 ganaderos, viven en el mundo rural, en concreto en los 140 pueblos, desarrollan su actividad. Que realmente son los que siempre han estado comprometidos con el medio ambiente, con todos estos temas. De por sí también las cooperativas sabéis que tenemos también unos fondos de promoción y educación que los destinamos sencillamente a hacer acciones sociales o acciones de tipo medioambiental. Nosotros mismos hemos constituido ahora recientemente una fundación. ¿Con qué finalidades? Por hacer acciones de tipo social y por hacer acciones de tipo medioambiental. Nosotros también nos hemos ahora aliado con lo que es la famosa responsabilidad social aragonesa y con la Agenda 2030. O sea, nosotros tener presente que siempre les digo a los que vivís en el mundo urbano que nosotros somos los que más implicación tenemos realmente en los temas que hoy se han puesto de moda, por razones obvias, evidentemente, de lo que la sostenibilidad y la economía circular y otras frases que os hablan, pero que nosotros esa filosofía la venimos desarrollando mejor o peor desde hace muchos años, desde el inicio de nuestra cooperativa. Nuestra cooperativa es de 40 años. Y evidentemente que habrá cosas, sobre todo en bioeconomía, que habrá que, con los nuevos avances, habrá que ir adecuando, ¿vale? Nosotros, por citar unos pocos ejemplos, nosotros siempre hemos hecho economía circular. Evidentemente, nosotros, por ejemplo, nuestras fábricas utilizan biomasa. O sea, ¿qué significa eso? Que nosotros realmente no utilizamos un gasóleo, utilizamos nuestra generación de calor en fábricas viene a través de la biomasa. ¿Con qué? Con hueso de aceituna, ahora con cáscara de almendra, con tipos de productos, pellet de madera. Con eso ya estamos con esa bioeconomía. Evidentemente, nuestro purín, evidentemente, está generando una bioeconomía. Evidentemente, ese purín va aplicado a campo, generando un cereal, que evidentemente ese cereal luego va a fabricación, ¿vale? Va a cerdo y eso de alguna manera vuelve a retribuir en el mismo ciclo. Es más, por lo que comentamos de ir avanzando, nosotros en esos temas más de circularidad o bioeconomía, ahora hemos creado una empresa que la misión es entrar, que tenemos alguna planta de biogás, ¿vale? Para la generación de biogás, ¿vale? Con purín, con otro tipo, biogás se genera con otro tipo de sus sustratos, como basuras urbanas o lodos de depuradora. Con eso generaremos, con ese purín, una parte líquida que irá a riego, una parte sólida que irá a fertilizante, evidentemente, y ese biogás lo podemos destinar a generar cogeneración de electricidad o a generación de biogás para nuestros propios vehículos de transporte. Yo creo que eso es un buen ejemplo de lo que sería la bioeconomía, porque hagáis un poquito la idea. Con eso quiero deciros que, evidentemente, nosotros, que somos rurales, siempre digo a los que viven en las ciudades que nosotros somos realmente los primeros que nos hemos alineado con la economía circular y con la bioeconomía. Y somos los primeros interesados que esto avance. Y, evidentemente, como todo, tendremos que ir avanzando, como en este caso concreto, que estamos comentando no era posible hace 10 años, pero ahora va a ser posible. Y, evidentemente, habrá circunstancias donde podremos entrar más en esos detalles de bioeconomía. Yo, por no es mucho más, si quieres... No sé si te he contestado mucho, muy genérico, pero bueno. Sí, perfecto. Son ejemplos de cómo ambas entidades ya están integradas en estos modelos, ¿no? O sea que también hay que darles visibilidad y igual ponerles el nombre que ahora se les da, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias a ambos.
David, ¿qué nos puedes contar en cuanto a Caja Rural? Buenos días a todos y agradecer, Marta, la invitación. Bueno, primero una presentación muy sucinta de lo que es la Caja Rural de Teruel. Al igual que Cereales y que Grupo Arcoiris, es una entidad financiera en régimen de cooperativa, en este caso, ¿no? Como luego creo que hay otros puntos que podremos desarrollar, marcaremos un poco ahí las diferencias con el resto de entidades financieras. Y respecto al impacto, cómo contribuye la entidad en el ámbito local, en la bioeconomía y economía circular, yo diferenciaría dos categorías, ¿no? Una, las propias medidas que estamos tomando dentro de lo que es la entidad financiera, que son medidas modestas dentro de todo este tsunami que estamos viendo ahora y que nos vemos inmersos. Medidas como pues, emitir tarjetas con huella de carbono cero, el uso responsable de consumos eléctricos dentro de la propia entidad, fomentar videoconferencias en lugar de desplazamientos en automóvil, que en nuestro caso concreto estamos hablando de 200 empleados, o el uso del papel reciclado en detrimento del papel tradicional, ¿no? Son medidas, ya digo, modestas, pero que nos marcan un poco la responsabilidad social corporativa que tenemos. Por otra parte, la mayor contribución que hacemos la entidad precisamente es ayudar a todas estas empresas, como Cereales, Grupo Arcoiris y todas aquellas con las que podemos trabajar, precisamente a desarrollar esas actividades, ¿no? La Caja Rural, su ADN, como su propio nombre indica, es el medio rural. Contamos con 74 puntos de venta o sucursales, de los cuales 68 están en la provincia de Teruel. De los 200 empleados, prácticamente 185 vivimos y consumimos y trabajamos en Teruel. Entonces, al final, ese cerrar el círculo que se indica de la economía circular yo creo que es claro y latente, ¿no? Somos un actor principal de la economía en cuanto a facilitar esas soluciones financieras. Luego podremos comentar el tema de la desbancarización, etcétera, del medio rural. Y la manera más directa que tenemos de apoyar todo esto que estoy diciendo es relacionar un poco con la nueva normativa que viene, sobre todo Europa, el promover precisamente unos instrumentos, herramientas y financiaciones y productos que vayan encaminados precisamente a favorecer estas medidas, ¿no? Como comentaba Araceli antes, ¿no? ¿En qué se va a traducir esto? Sobre todo en bonificar y favorecer esos proyectos que vayan encaminados a la economía circular y a la bioeconomía. ¿Quiere decir esto que se van a penalizar empresas que no vayan por esa vía? Pues todo apunta, por las normas que vienen de Europa, que va a ser así. ¿Cuánto va a durar o cuándo va a llegar eso? No va a ser inmediato, ya se está trabajando en ello, pero posiblemente a la vuelta de 2 años o 3 años veremos cómo el sistema financiero va a cambiar bastante la concesión crediticia respecto a empresas, ¿no? Por otro lado, y enlazando un poco con lo que ha comentado Juanjo Moles, también tenemos el Fondo de Educación y Promoción como cooperativa. Aquí la Caja suele destinar en torno al 10% de sus beneficios. Este año pasado han sido casi 450.000 euros y se ha podido distribuir en más de 200 actuaciones que van de muy diversa índole, desde favorecer medidas educativas, formativas, a asociaciones que están involucradas en el medio rural. Y, bueno, eso es un poco la contribución que tiene la Caja, ¿no? Favorecer a las empresas y clientes las facilidades financieras que demanden precisamente para que se quede en la provincia. Y luego, por otro lado, que somos una empresa cuyo el 80 o el 90% de nuestro personal, de nuestro negocio, etcétera, se centra precisamente en la comunidad de Teruel, con mucho esfuerzo, como ya han comentado Araceli y Juanjo, ¿no? Muchas gracias, David. Edurne, tú que has recorrido Teruel en bicicleta visitando sus pueblos y sus proyectos agroalimentarios, ¿cuál es tu impresión sobre cómo está integrando estos objetivos de transformación económica hacia la bioeconomía, la economía circular en general, el sector agroalimentario, y cómo iniciativas como la de Biela y Tierra contribuyen a esta transformación? Pues hola, buenos días a todas y a todos. Primero agradecer que se haya invitado a la iniciativa de Biela y Tierra a participar en esta mesa, porque representa y traslada otros modelos, un modelo de economía social más pequeñito, más a pequeña escala, pero muy vinculado y intrínsecamente instalado en los pequeños pueblos de Teruel. Nosotras con Biela y Tierra hemos recorrido durante 2 meses toda la provincia de Teruel, casi toda. En total hemos visitado 64 iniciativas, de las cuales más de 30 están directamente vinculadas con el sector agroalimentario y luego otras vinculadas con ecoturismo, con dinamización social,
con sensibilización y todo muy relacionado a lo que significa la sostenibilidad y lo que significa la bioeconomía y la economía circular. Cuando decidimos seleccionar qué iniciativas íbamos a ver, centramos nuestra selección, y así son las iniciativas que hemos ido a visitar, vinculadas con la agroecología, con los ecofeminismos, con la soberanía alimentaria, que son valores y conceptos íntimamente vinculados con el concepto de bioeconomía y economía circular. Porque esos proyectos en los que centran su sistema de producción y su sistema de relación en poner la vida en el centro y en producir alimentos libres de tóxicos que protegen al medio ambiente y protegen a las personas, es algo que debe estar íntimamente vinculado con la bioeconomía. ¿Qué nos han trasladado todos esos proyectos que hemos ido a visitar y qué es lo que podemos destacar? Pues destacamos que el enfoque agroecológico es vital para mantener vivos esos proyectos de bioeconomía, una bioeconomía real que permita la sostenibilidad de la vida para las generaciones presentes y las generaciones futuras. Un sistema de producción que se fije en los ciclos naturales de los ecosistemas. Un sistema de producción que vincule íntegramente la ganadería y la agricultura, que fomente la existencia de una ganadería extensiva que permita seguir vivos, que permita que los territorios sigan vivos. Proyectos que mantienen el valor añadido de su producción en el territorio porque lo transforman y lo mantienen en el territorio y de esa manera permiten a las personas que se fijen en el territorio y que sigan viviendo allá. Proyectos que tienen en su ADN la diversificación como fuente de su riqueza, porque así como la naturaleza, los ecosistemas naturales son diversos en los pueblos, en nuestros pueblos y en nuestro mundo rural, para que se mantenga vivo es necesario que se mantenga esa diversidad de funciones. Todo eso es lo que nos han trasladado y todo eso en el fondo es lo que a lo largo de siglos y de generaciones se ha estado haciendo en el mundo rural, porque el mundo rural tiene esa virtud de mantener, de conocer cuál es la mejor manera de gestionar sus recursos, de hacerlo de una manera diversa y de hacerlo de una manera resiliente y sostenible, pensando en la importancia de conservar esos recursos. Y eso es todo lo que nos han trasladado, desde pequeños proyectos en el medio rural, desde esos pequeños proyectos, la mayor parte de veces familiares y muchas veces vinculados a grandes cooperativas, también nos han mostrado que mantener la diversidad, la riqueza, observar la naturaleza y actuar en consecuencia es el camino de la bioeconomía y de la economía circular, que ahora le ponen esos nombres, pero que tradicionalmente ha sido la manera natural de vincularse en el mundo rural con su territorio y con sus recursos. Muchas gracias, Edurne. Bueno, pues un poco por crear un poco de debate entre vosotros, que representáis diferentes entidades con diferentes enfoques. Habéis hablado, por ejemplo, todos un poco de cerrar el ciclo en la provincia. No sé si queréis un poco aportar en concreto cómo cada entidad ve que eso sucede en Teruel y cómo aporta cada entidad específicamente. Bueno, vamos a ver. Es complicado, ¿eh? Es complicado, vuelvo a decir que es complicada esa provincia, ¿vale? Realmente yo creo que cualquier entidad que estamos tan afectas al territorio tenemos unas variables lógicamente distintas, y nuestros problemas totalmente distintos. Entonces, claro, no es lo mismo trabajar con una materia prima, que es un commodity, trigo, cebada, triticale y poco más, que ser una cooperativa ganadera pura y dura como es Juan, ¿vale? Luego nosotros nos colaboramos y cada una sigue sus objetivos. El mío es comercializar y yo le vendo y él va a transformar en ganadería. Para mí él lo tiene más fácil, ahora me dirá que no, pero lo tiene más fácil. ¿En qué sentido, Juanjo? Que sí que lo tienes más fácil, ¿vale? Nosotros los márgenes que llevamos, no es ni mucho menos, llevamos los de materia prima pura y dura, ¿vale? Entonces, a la hora de, y aparte que somos agricultores, nosotros no somos ganaderos, somos agricultores. A la hora de intentar cerrar el ciclo que comenta Marta, pues yo creo que hay que echar más imaginación, es decir, pues con otras entidades que disponen de otros medios, otros recursos, más dinero, por llamarlo así, que es así, es más dinero, pues lo que hacemos es colaborar con el objetivo de transformar
y aquí se crea y se construye una fábrica de piensos, ¿vale? Seguir transformando, se participa en el matadero de Teruel, ¿vale? Seguimos transformando, eso tiene que ir a un secadero y al final terminamos vendiendo jamón. Eso es cerrar ciclo y valorizar, ¿vale? Juanjo también ha hecho referencia, Juanjo y David, a los fondos de promoción. Claro, los fondos de promoción, un 10% que destinamos las empresas de economía social, va a depender de los beneficios y los beneficios te va a permitir desarrollar más proyectos o menos proyectos. Entonces, cuanto más difícil lo tenga la empresa a nivel de su economía interna, pues evidentemente menos proyectos vas a generar, ¿vale? Pero hay otro tema, el tema de los residuos que comentaba Juanjo, que ha hecho muy bien la definición de bioeconomía. Es decir, yo tengo las tierras, los ganaderos tenéis el subproducto, que nunca lo he llamado residuo, ¿vale? Entonces, vamos a terminar ciclo, vamos a colaborar y vamos a hacer que eso además sea un ahorro para la rentabilidad de las explotaciones agrícolas, sobre todo las cerealistas, porque nosotros estamos muy mal de la productividad. Es decir, podemos sacar más kilos o menos kilos. Ahora todo el mundo nos dice, ¿estáis contentos? Lleváis 2 años con un cosechón. Oiga, pero acuérdese de los 5 que no habíamos cogido prácticamente nada, ¿vale? Es que solo nos acordamos de lo bueno y, mientras tanto, una explotación agrícola tiene que seguir produciendo, tiene que seguir adelantando todo el dinero. Yo alucino, David, porque es la primera empresa que adelanta todo un riesgo increíble que no depende de él, porque luego va a depender de lo que haga en primavera, ¿vale? Entonces, al final, todas esas cosas es el territorio y es lo que conlleva que unos los tengamos más difícil y otros más fáciles. ¿Por qué? Porque voy a terminar enseguida, que yo me enrollo mucho. Porque además nosotros, cuando nacemos como cooperativa, nacemos en ese territorio y nos decimos, anda, qué chulo, nos vamos a hacer una cooperativa. Ni tenemos idea, o sea, bueno, no tenemos idea, me refiero de la masa social en general. ¿Qué es lo que nos hace ir ahí? Nos hace ir, es decir, tenemos unas necesidades específicas que solos no podemos cubrir, ¿vale? Y necesitamos, con esos objetivo común, organizarnos para esos servicios, esas infraestructuras, compartirlas y poderlas conseguir. Y de pronto hemos hecho una cooperativa y al año siguiente, el mismo año, estamos haciendo economía social, ¿vale? Entonces, claro, vamos a ir a una velocidad o a otra velocidad dependiendo de ese territorio y, por lo tanto, de esas necesidades, ¿vale? Entonces, en principio es un poco lo que para nosotros es intentar terminar el ciclo, valorizar, para esas explotaciones que están en ese entorno puedan ser cada vez más productivas, ¿vale? Entonces, claro, no es lo mismo vender 1 kilo de cebada ecológico que 1 kilo de cebada tradicional, pero conlleva una serie de circunstancias, ¿vale? Pues yo, por mi parte, le dejo a Juanjo, a David. Una pregunta, Marta. ¿Te importaría repetirme la pregunta? Es que me he perdido un poco con la explicación y al final me gustaría comprender un poquito. Sí, no, simplemente comentaba si podíais explicar un poco cómo contribuís a cerrar el ciclo en la provincia en cada una de las entidades. A ver, yo creo que lo hemos expresado un poquito. Bueno, antes que nada, matizar, nosotros como cooperativa estamos situados, para que hagáis un poquito la idea, casi en el triángulo fuera de la provincia. Por tanto, nosotros, evidentemente, tenemos una gran participación en la provincia, prácticamente, yo diría un 70%, pero también tenemos actuaciones con el mismo carácter cooperativo en el norte de Castellón y en la parte de Cataluña. O sea, nosotros, evidentemente, nuestro 70% está. ¿Cómo contribuimos? Pues lo que comentábamos un poquito. Nosotros contribuimos desde la de cooperativa y en esa economía, como os comentaba antes, a base de generación del empleo, a base de la transformación, evidentemente. Y sí que discrepo con Araceli en el aspecto, dices que vosotros lo tenéis más fácil. No, nosotros somos operador más de mercado. Ahora mismo lo tiene más fácil. No, ahora mismo lo tiene más fácil la parte agrícola, la parte ganadera. Y lo único que se queda en su mismo sitio es la parte financiera. Porque ¿qué pasa? Antes resulta que el precio del cerdo estaba en 1,35, ahora está en 1,12. Esa capitalización, en cambio, hay una peculiaridad importante, que es los cerealistas antes del año pasado cobraban una cebada a 1,60, ahora la están vendiendo a 2,40. O sea que realmente lo que ha habido es un trasvase de fondos. Lo que está igual es caja rural. Lo demás, tiene los mismos saldos pero cambiados de cuentas. Si realmente, y yo nunca me gusta llorar, nosotros siempre digo que somos una empresa, pero empresa con una peculiaridad muy social, que somos cooperativa. Y evidentemente nuestros cooperativistas son de pueblo, que digo yo, y muy sociales, y muy circulares, y muy sostenibles. Pero nosotros, cualquiera que se precie ser cooperativa, tiene una empresa como cualquier otra. Y evidentemente nuestro fondo de promoción evidentemente va en función de nuestros resultados. Nosotros el año pasado dotamos 1 millón de euros, ¿vale?
Caja Rural 400, pero yo me gustaría con todos los años como David dotar 400, porque nuestro ciclo de precio nos lo ponen los chinos y el mercado, como cualquier otro. Entonces, ¿podemos operar en qué? En lo que es en el día a día. ¿En qué podemos operar? Realmente en esa economía circular, en esa economía sostenible. Los márgenes nos dará, o las pérdidas nos lo dará nuestra actividad económica. Nosotros vamos a ser cada vez más sostenibles porque nos los vamos a autoexigir. ¿Por qué? Porque, como comentaba en los ejemplos anteriores, yo, por lo que dice un poco también mi compañera, a mí me encanta ir en bici. Yo los fines de semana voy en bici, todos los fines de semana es como una religión. Hago bicicleta de montaña. Y me gusta que mi entorno, que soy rural 100%, pues esté totalmente a nivel de paisaje, a nivel de medioambiental, totalmente lo más. Es más, nosotros estamos en una zona muy turística. Y evidentemente convivimos nuestra ganadería y nuestra agroindustria con el turismo. Y eso es lo que pretendemos al final. Y evidentemente pretendemos crear economía circular con empleos. Nosotros en los últimos 8 años hemos pasado de 300 empleos a 550. Tenemos un proyecto de ir a 600 o 700 en el mundo rural, evidentemente, ¿vale? No pedimos nada a nadie más que ser una empresa más del sector, con una matización importante, lo que comentamos, nuestro fondo de promoción y nuestra obra social. Y evidentemente, aparte de ser circulares en la creación de empleo y en nuestros empleos, nosotros no buscamos obtener un beneficio para llevarnos ese dinero a crear una planta de no sé qué o llevárnoslo a Barcelona, a Madrid o a realmente nosotros la diferencia está que lo que podemos generar es por un tema social, ¿vale? Y por un tema de creación de empleo. Nuestro principal objetivo es ganar dinero, pero no por hacer un retorno al accionista, sino por hacer un retorno a la sociedad. ¿A base de qué? Pues a base de creación de empleo, a base de creación de servicios. Nosotros, como ejemplos, el año pasado Aragón en Marcha donamos 50.000 euros para material, donamos al Hospital de Castellón 10.000 para el tema del COVID, dotamos la residencia de Valderobles de los pagos de los PCRs cuando hubo un problema en la residencia, a las hermanas de la Carretera de Alcañiz hicimos unas donaciones también por el hecho de cuando el COVID, por lo que se encerraron allí. O sea, quiero que entendáis que nosotros la economía circular la desarrollamos de una manera y no lo tenemos tan fácil, que eso discrepo con Aceli. Es una cuestión de que las cooperativas nos tenemos que mantener que somos empresas, pero no empresas sociales. ¿Vale? Con eso discrepo contigo, lo demos más fácil. Lo que se ha quedado bien ha sido David, que le han cambiado las cuentas y ya está. Ya te dejo intervenir tú ya. Bueno, no le hagáis caso a Juanjo en esta última parte, porque no es así. Yo creo que las entidades financieras, lo primero, estamos sujetos a una regulación que nos dificulta muchísimo la actividad, muchísimo. Visto desde el punto de vista del cliente, lógicamente no se es consciente de estas problemáticas que tenemos las empresas y en concreto las entidades financieras. Juanjo lo tiene en su ámbito y Araceli igual, ¿no? Yo quería abrir un poco de polémica, un poco con Edurne, entre comillas, porque cuando hablamos de bioeconomía, economía circular, parece que se puede caer desde mi punto de vista, en un falso, no sé si debate o premisa, y es demonizar los cultivos o la ganadería intensiva. Y nos olvidamos que esto va de dar de comer a la gente, va de dotar, de cubrir las necesidades, ¿no? Indudablemente a todo el mundo nos gusta el producto ecológico. Yo vengo de un pueblo marinero que he comido pescado siempre, que nunca ha sido de piscifactoría, luego ya lo comes y ves que no pasa nada tampoco. Y hay que ser conscientes de que se tiene que satisfacer a la sociedad en general. Que el producto ecológico indudablemente es el que nos gusta a todos, pero hay que ser realistas. Estamos en Teruel, que es una provincia de 135.000 habitantes. Han perdido 100.000 habitantes en el último siglo, se ha perdido aquí en Teruel. Y solamente, y por desgracia digo, a base de cultivo ecológico, pues la economía no existiría tal como la conocemos hoy, ¿vale? Entonces, un poco, digo que no caigamos en la denominación porque muchas veces parece que una cosa es contra la otra y yo creo que lo que se tiene que tratar es de compatibilizar. Que haya un cultivo ecológico con una ganadería extensiva o con una agricultura extensiva, porque al final esto va de poder vender, de generar beneficios y de poder dar puestos de trabajo que son al final los que van a consumir. Y luego viene la cuestión del precio, ¿no? Queremos cultivos ecológicos, pero luego queremos también que cuando estén en los lineales de las tiendas, de los supermercados, tengan un precio justo, pero como consumidor tampoco queremos pagar ese producto ecológico al precio que se pone. Entonces hay una dicotomía que yo creo que sería importante también ponerla a debate, ¿no? En cuanto a cómo cerramos un poco el ciclo, Marta, pues como hemos comentado antes, ¿no? Nosotros tratamos de dar todo el servicio a todos nuestros clientes. Hay clientes que a veces tienen intereses encontrados,
Pero nosotros, como entidad financiera, y ahí es donde discrepo de Juanjo, nos vemos en medio de los dos. Es decir, podemos estar negociando con Cereales Teruel o con Grupo Arcoiris y a lo mejor son dos negociaciones diferentes y el trato tiene que ser diferente porque las circunstancias son diferentes, ¿no? O negociamos con un competidor de Juanjo o de Cereales Teruel, pero nos debemos a dar servicio a todas las entidades, ¿no? Entonces, nosotros como caja lo que procuramos es que ese cerrado del círculo, ese cerramiento, sea en base a que podamos dar o satisfacer todas las necesidades que se tienen. Repito, siempre con todas las dificultades que hemos comentado y partiendo de la premisa que el 85% del negocio, digamos que nace y muere en Teruel, porque nos debemos a la provincia, ¿no? Indudablemente tratamos de salir fuera, en Zaragoza y en otras provincias, pero bueno, fundamentalmente ya digo que el círculo, yo creo que en el caso de la caja lo tenemos bastante claro. Gracias. Pues mira, voy a seguir con la polémica, evidentemente. No puedo no seguir por ahí, lo siento mucho. Mira, miraba en la Comisión Europea, aprobó la Estrategia Europea de Bioeconomía, ¿no? Para un uso mayor y más sostenible de los recursos naturales. Identificaron 5 objetivos, ¿no? Que decían garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? La salud de las personas y del ecosistema, gestionar los recursos naturales de manera sostenible, reducir la dependencia de los recursos no renovables, mitigar y adaptarse al cambio climático y crear empleos y fijar población y mantener la competitividad. Todos estos objetivos veo que si se enfocan con una perspectiva agroecológica se cumple perfectamente todos estos objetivos. Igual con otro enfoque no se cumplirían tanto. A mí me molesta o me inquieta cuando se expresa de manera tan abierta que la agricultura ecológica o el cultivo ecológico no va a poder alimentar ni mantener vivos los territorios porque no es una agricultura que pueda ser competitiva, que pueda ser rentable, que pueda favorecer y alimentar a la población. Hay numerosos... Sí, he dicho que no es suficiente. Que no es suficiente. Hay numerosos estudios elaborados por organismos internacionales y también locales que no están en esa línea. Es cierto que para que eso sea factible, para que la producción ecológica pueda permitir alimentar a la población, tiene que haber un cambio profundo del sistema agroalimentario globalizado que prime y que dirija la organización del sistema en otra línea. Un sistema que, por otro lado, estamos viendo que nos está llevando a un caos y a un colapso, ¿no? Solamente mirar los datos vinculados con la producción industrial. Pero bueno, voy a dejar esto un poco de lado, simplemente era hacer por hacerte un matiz y un ejemplo, ¿no? Y además es que esto lo tengo fresco de la semana pasada. En consumos ecológicos, pongo de ejemplo el negocio del huevo, ¿vale? De la producción de huevo. Ahora, de Europa se quiere implantar una medida para el año 2023-2024 de sustituir la producción en jaulas a producción campera, etcétera, etcétera. Eso, para que nos hagamos una idea, la industria del huevo en este modelo de formato de jaulas más o menos supone unos 1.000 millones de facturación anual en España. El hacer ese cambio, esa transición, más o menos, y eso está con estudios comprobados, supondría un incremento en costes del 30% para los productores de huevos. Y el coste que tendrían que asumir estos productores de huevos sería 1.000 millones de euros. Es decir, todas las ventas las tendrían que asumir. Está muy bien que Europa dé una directriz, pero ahora vamos a lo práctico. ¿Quién paga la fiesta? Es decir, ¿quién financia esto? Los productores, es decir, empresas como Juanjo, como Cereales Teruel, y nos vamos a un modelo ecológico y soportan ellos todos los costes. Los ciudadanos a través del pago de impuestos. Yo creo que hay que ser realistas. Y luego 3. ¿Seríamos capaces de fabricar en ecológico toda la demanda de consumo de huevo? Digo consumo de huevo, como puede ser cerdo, ternero, etcétera. Yo creo que no. No lo hablo que no valga para consumir o para satisfacer un pueblo concreto de Teruel o de Soria. Hablo a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Entonces yo creo que hay que compaginar los dos modelos. No he dicho que uno sea incompatible con otro, al revés. Y lo que digo es que no es que uno no sea rentable. Si el ecológico puede ser muy rentable, pero que el consumidor tiene que estar dispuesto a asumirlo. Entonces, pongo un ejemplo claro. Familia, matrimonio, 3 hijos, con un sueldo, por desgracia, de 1.200 euros. El ecológico, por desgracia, no se lo va a poder permitir hoy en día. No se lo puede permitir, en consumo hablo. Entonces, que tiene su nicho de mercado, que tiene su clientela, está claro.
pero que no puede ser un sustitutivo del otro. Que lo ideal sería todo ecológico, etcétera, perfecto, pero hay que ser realistas, porque los impuestos los pagan los ciudadanos. Y, claro, todo que lo pague lo público, etcétera, o que esté subvencionado, es muy bonito decirlo, pero luego hay que ir a la práctica, ¿no? Claro, Vale. es que quizá, perdón, igual no hace falta que entremos en... Yo creo que sí, nos estamos desviando un poco del tema principal. Yo creo que está claro que ambos... Mira, vamos a ver, yo vuelvo a insistir en la necesidad. Bueno, mis agricultores viven del campo y viven en territorios, vuelvo a insistir, muy duros. Y como yo sí que me quejo, Juanjo no, lo más deprimido de esta mesa que hay aquí, ¿vale? Nosotros hacemos cereal de extensivos, ¿vale? Cereal y además prácticamente en algunas zonas monocultivo. Llevamos 7 años intentando incorporar agricultura ecológica en cereal. Claro, ¿cuál es el resultado? Y seguimos, y demás y tal. Llevamos intentándolo y hemos conseguido poner en marcha unas 1.300 hectáreas. ¿Vale? La pérdida de productividad es importante, ¿vale? Los mercados no reaccionan, porque además estamos hablando de materia prima que luego va a transformación, ¿vale? La gente tiene que comer, ¿vale? Si además para nosotros nos encantaría hacer agricultura ecológica, reduciríamos los costos una barbaridad, pero claro, no podemos perder 1.500 kilos por hectárea podríamos perderlo, podríamos perderlo si se compensara en precio, ¿no? Y sin embargo tenemos otra manera de hacerlo. Vamos a seguir insistiendo porque, como dice Juanjo, somos los principales interesados en que esto sea sostenible, ¿vale? Lo que dice David, hay otras maneras de hacerlo. La cooperativa actualmente está trabajando con ERO para alimentación infantil con casi 3 o 4.000 toneladas de trigo, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Que lo único que la cooperativa hace es un seguimiento rígido y los protocolos de tratamiento, de cultivo, etcétera, etcétera, etcétera. Participan con los programas de Syngenta y programas Polinator. ¿Qué significa esto? Que tengo a mis agricultores sembrando hilitas de plantas aromáticas para que las abejas liben y demás. Es decir, yo creo que los extremos, porque yo creo que David se refería a compaginar, porque realmente no nos podemos permitir perder en productividad en el cultivo de cereal en Teruel, pues como mínimo de un 30 a un 35% de producción. Porque no solamente es que no comería el mundo, es que para empezar no comen mis agricultores, O sea, yo ya está, Juanjo. Bueno, yo, ya que estamos en este debate que da juego, vamos a aprovechar para eso un poquito. Yo me sitúo intermedio, ¿vale? A ver, yo entiendo que estamos en el 2021, evidentemente. En el 2030 seguramente lo veremos diferente. Entonces, yo creo que no se trata, discutiendo con Edurne, de volver de todos ecológicos al día siguiente, cosa imposible, por un tema práctico y por un tema económico. Evidentemente, el mundo va a evolucionar porque todos lo queremos así, o parece que la mayoría lo queremos, por lo menos a nivel europeo, que vamos a ser más sostenible, más circular. Lo mismo implica que a niveles de producción cada vez esa sostenibilidad pasa por acercarnos poquito a poquito a lo más biológico. Evidentemente, lo que estoy de acuerdo con David, no podemos convertirlo en ecológico todas nuestras producciones, pero sí que en la parte intensiva y extensiva tenemos que dar mayor seguridad alimentaria, mayor bienestar animal, mejores producciones que de alguna manera al consumidor le satisfagan un poco y a nuestras propias ideas esos objetivos que tenemos en la Agenda 2030. Pero no podemos pasar de blanco al negro. Seguramente que en 2030 estaremos mucho avanzados que en el 2021. Eso lo tengo claro. Pero nadie podemos pretender pronto, por un tema económico, como comentaba, y por un tema práctico. Pero el camino yo creo que la senda es esa. Y yo también os puedo asegurar que vengo de este tiempo que las seguridades alimentarias, los bienestares animal, nosotros tenemos todas nuestras explotaciones de pollos, conejos y cerdos en bienestar animal. Las seguridades alimentarias que hoy existen en las industrias no tienen nada que ver ni mucho de lejos con las que existían no ya hace 20 años, hace 5 años. Cada vez ese camino se va trazando. Y evidentemente en nuestra zona, que es de una agricultura más de montaña, muchos olivos, muchos almendros están convirtiendo en producción ecológica. Por eso yo creo que no debemos centrarnos en blanco o negro. Al final está claro que hay un camino, que es donde parece que vayamos a ir, no de hoy a la mañana. Yo es lo que intuyo. Por eso yo no me sitúo ni en una cosa ni en la otra. Yo creo que es un camino que probablemente cada vez habrá más ecológico, habrá una parte de esa población que la podrá asumir económicamente, pero el resto de las producciones serán mucho más sostenibles, mucho más sanitariamente a nivel de bienestar y a nivel tal. Y luego quedará un tercer mundo, que es ese mundo de África, de China, de no sé qué, que bueno, también están ahí, no nos equivoquemos. Están ahí también, y la biología y todo esto ahí también tendrá que tener sus cambios.
Vale, brevemente, Edurne, y así. Sí, no, y nada. Evidentemente la transición no puede ser de un día para otro, pero tiene que existir ese horizonte y esa visión de que cuidar el medio ambiente, cuidar lo que comemos, cómo lo producimos, es la única llave que nos va a permitir que las generaciones futuras puedan seguir habitando el planeta. Vuelvo un poco a la pregunta de antes, dice, ¿cómo contribuyen a cerrar el ciclo, ¿no? Y traslado así como la voz de las iniciativas que hemos visitado. Pues ¿cómo les gustaría poder cerrar el ciclo, ¿no? ¿Cómo les gustaría poder producir y transformar en su lugar en el que viven si desde la Administración se entendiera que las pequeñas iniciativas de producción y transformación de alimentos no pueden asumir el mismo nivel de control, ni es necesario porque no hay los mismos riesgos sanitarios que una gran industria? Pues eso es una gran dificultad que se encuentran y que les encantaría poder cerrar el ciclo y poder vender directamente, pero les cuesta. ¿Cómo les gustaría a los ganaderos poder tener en sus pueblos, los mataderos municipales que han cerrado, poder ir a sacrificar a sus animales y poder venderlos directamente? Pues hoy en día no pueden, y una parte muy importante de esa ganadería extensiva se va al matadero de Zaragoza o otros mataderos que están muy alejados y no puede volver esa carne al pueblo. Pues les encantaría poder cerrar el ciclo, pero se encuentran con muchas dificultades. ¿Cómo les gustaría poder tener proyectos diversificados y poder ir coordinando a lo largo de las temporadas diferentes productos? Pues es muy difícil porque las normativas y las realidades no lo permiten. Así que transitar hacia facilitar esos cierres de círculo sería un deseo. Ahí la solución te lo digo, que crear cooperativas que sean lobbies de fuerza para poder generar eso que tú comentas. Crear cooperativas en ese aspecto. Vale, pues voy a intentar enlazar con la segunda pregunta que habíamos planteado para la sesión de hoy, y era un poco ver vuestra opinión, también como participáis todos en empresas sociales o entidades de economía social, ¿qué papel juegan este tipo de entidades en lograr este tipo de transformación? Más allá de temas que hemos estado hablando, en general, ¿cómo se aplican estos valores y principios de la empresa social para estos objetivos? ¿Y qué amenazas, ¿no?, que podríamos enlazar con lo que estabas comentando ahora, Juan José, y obstáculos se pueden encontrar estas empresas, ¿no? Y cómo el asociacionismo a veces pues, puede ser difícil en según qué territorios y cómo lo veis vosotros. Podéis hablar en el turno que queráis, ¿eh? Bueno, es que se contesta fácil. Vamos a ver. En principio, para mí, en la zona donde estamos hablando, la actividad que estamos hablando y el territorio, no hay otra fórmula, ¿vale? Es lo que le acaba de decir Juanjo. Si hay necesidades individualizadas, júntense, únanse y busquen la solución a eso. Pero yo sí que nos preocupa y nos ocupa el tema de la despoblación, ¿vale? Porque para nosotros es el problema más serio actualmente, el relevo, ¿vale? El relevo de las explotaciones, porque ya las tenemos envejecidas, muy envejecidas. Las políticas que hay de instalación de jóvenes no son efectivas, no son para nada ni efectivas, aunque sean en algunos casos atractivas para ellos, con lo cual es la verdadera preocupación de cómo llevar a cabo esos relevos de las explotaciones y, por lo tanto, esos relevos en las entidades asociativas. Yo creo que te he contestado. Para mí no hay otra fórmula. No hay otra fórmula porque vuelvo a recordar que es un objetivo común en mucho territorio. Entonces, no se puede hacer tampoco en microempresas por todas partes. Sería incluso contradictorio con lo que estamos hablando aquí. O sea, es decir, los ahorros vienen por todas partes, vienen por recursos que se destinan, por desplazamientos que se destinan, que decía Javier, por infraestructura, por todo, ¿vale? Entonces, todo eso hay que rentabilizarlo, que eso también es huella del carbono y repercute en el medio ambiente. Entonces, cooperativa lo tengo muy claro. ¿Cuál es mi problema? El mantenimiento de esas entidades asociativas. La provincia de Teruel hoy en día está más que en rojo en el tema de despoblamiento y de reto demográfico. Bueno, un poquito y entrando un poquito a la parte última de la pregunta que comentaba de las amenazas. Vamos a ver, y yo desde mi punto de vista, que siempre me gusta ser positivo, las amenazas de competidores me preocupan relativamente. Nosotros somos una empresa que me preocupa, tenemos que desarrollar en el mundo. ¿Qué me preocupa? Realmente me preocupa el mundo urbano, aunque os parezca raro. ¿Por qué?
Porque todos hablamos mucho de despoblación, todos hablamos mucho de que nos gusta que el mundo rural, pero nadie quiere vivir en el mundo rural. Entonces, ¿cuál es la amenaza nuestra? Pues lo que comenta Araceli, a veces no hay relevos generacionales, incluso nosotros en nuestra zona nos encontramos hasta con problemas de personal para poder trabajar en nuestras propias instalaciones. Nos quedamos un gran problema, pero tener presente que nosotros más de un 33% de los trabajadores que desarrollan la actividad con nosotros son inmigrantes, ¿vale? Y nosotros tenemos perfiles muy técnicos también, veterinarios, de administración, departamentos de calidad. Tenemos un suficiente trabajos no solo de mano de obra, sino de mano de obra también cualificada. Entonces, hoy en día cada vez existe más en ese mundo rural dos problemas básicos que son nuestras amenazas: el relevo generacional de nuestros socios y incluso el tema de personal. Porque yo cuando me reúno con Urbanita, que yo soy muy rural, porque mi abuelo es cuando se pegaba fuego hace años, el pobre falleció muchísimos años y es el que iba a apagar el fuego. O sea, que yo he vivido toda mi vida en el mundo rural y sé de qué estoy hablando, no como otros que hablan mucho del mundo rural. Yo creo que he vivido siempre en la ciudad. La amenaza es que hoy a todos están mal viviendo en las ciudades, con unas rentas y con una economía, vamos a ver, de supervivencia, y nadie se quiere trasladar a vivir en el mundo rural. Esa es la principal amenaza. Y yo cuando me reúno con algún foro en las comidas, ya de broma les digo, es que vosotros vamos a cambiar el chip del mundo rural. Lo que vamos a hacer es, cuando vengáis al mundo rural, os vamos a cobrar. Porque parece que seamos aquí los pobres. O sea, parece que en el mundo rural tengamos la obligación de manteneros a vosotros los servicios, mantener el campo limpio, que digo yo, para que vosotros cuando vengáis a pasear. Vale, pues vamos a hacer eso, pero contribuir vosotros a eso con vuestra economía. O sea, nosotros en el mundo rural, bueno, pues muy fácil. Cuando vengas al mundo rural, a mí me reduces mis impuestos porque yo pago como ciudadano, voy a 120, pero subo a Teruel y voy a 90. Entonces, tendría que pagar un 25% de impuestos. Y luego nos sentamos y decimos, no, es que resulta que yo quiero el campo limpio, que tú no me contamines, que si soy que vivo en el mundo rural, el que no quiero que nadie de mis paisanos contamine y no haga economía circular y no haga bioeconomía, ¿vale? Resumiendo, que me he ido un poco por aprovechar las circunstancias, la única cosa que nosotros tenemos como amenaza es precisamente el mundo urbano. Porque se habla mucho de despoblación, pero no se cree en el mundo rural. Me refería un poquito, ya no las amenazas que pueda tener el mundo rural, sino las propias empresas sociales, por su propio funcionamiento que tienen, pues, internamente, ¿no?, de su método de organización más democrático, o no ponerse de acuerdo, a veces es difícil. ¿Cómo puede ser eso un obstáculo? Decíais, la única manera es crear cooperativas, pero es difícil a veces que según qué sectores se asocien entre ellos y se pongan de acuerdo, ¿no? Es como si me estás planteando si la democracia es mala. Una cooperativa es una empresa democrática donde sus consejos de administración y sus socios toman decisiones, como cualquier otra parte del sector. No sé, a lo mejor digo soy muy agresivo con el que sí, no, me refiero, estamos en un congreso de economía social, con lo cual quería que un poco desarrollaseis, ya que sois entidades sociales, cómo eso puede ser un problema con respecto a otro tipo de empresas. O igual veis que no es ningún problema y no tenéis... En mi opinión, no es ningún problema. Pueden opinar mis compañeros, que han tenido dos intervenciones. ¿Va? Bueno, yo un poco, por ponernos en situación, voy a dar dos datos estadísticos para saber el peso de la economía social en Aragón. Estos son datos de la Consejería, ¿no? Aproximadamente el 6% de las empresas aragonesas están catalogadas como economía social, 6%. Y se generan 20.000 empleos en Aragón, empleos de cereales, de arcoíris, etcétera, que suponen un 3,4% del total de los empleos que hay en Aragón, ¿no? Esto es lo que es la economía social en Aragón, que yo creo que se puede extrapolar a otras provincias, ¿no? Amenazas y obstáculos, es que lo ha dicho Juanjo antes, es que no podemos creernos que somos empresas diferentes. O sea, como digo yo, jugamos el mismo campo, a veces con ligas diferentes, pero la competencia es la competencia. Es decir, la competencia de cereales puede ser una empresa privada, una sociedad limitada, una sociedad anónima, y lo mismo que Juanjo, que está en régimen de cooperativo, tiene sus competidores en empresas privadas. Es la economía de mercado. Entonces, nosotros como entidad financiera, concretamente, pues tenemos que competir, por un lado, con los grandes bancos comerciales, pero encima tenemos otras amenazas que vienen ahora, ¿no? Las grandes tecnológicas se quieren meter en el negocio financiero, bueno, ya se están metiendo, las fintech, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y Juanjo, pues bueno, pues el día de mañana se encontrará con un empresario que no viene de la industria del cerdo, pero querrá montar una empresa de la industria del cerdo. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final
Estas amenazas y obstáculos se las encuentran cualquier persona que esté emprendiendo, cualquier empresario. Enlazando un poco con lo que ha dicho Araceli, sí tenemos una amenaza todavía mayor, añadida pues a lo mejor a un señor de Zaragoza, y es la despoblación. Es decir, al final, luchar con la despoblación, no creo que aquí tengamos la solución, eso está claro, pero enlazando un poco con lo que dice Juanjo, ¿no? Muchas veces se predica desde las grandes ciudades cómo hay que luchar con la despoblación cuando no se visita un pueblo, en este sentido. Para mí hay 4 pilares fundamentales. La gente, ¿por qué migra? ¿O por qué la gente migró de Teruel o de otros pueblos en su día hacia las capitales? Pues para quitar el hambre, o sea, por trabajo. Entonces, yo creo que la primera regla es que hay que generar proyectos económicos que generen puestos de trabajo. Muchas veces yo oigo discursos desde la ciudad diciendo, no, el principal problema son la red de comunicaciones, para que la gente emprenda y se pueda ir a un pueblo que haya una buena red de comunicaciones. Sí, pero eso tiene que ser consecuencia, primero, de generar los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, el primer pilar sería generar proyectos. Ahora se va a generar un proyecto, por ejemplo, en Calamocha importante dentro del mundo de los mataderos. Y luego eso tiene que ir acompañado con 3 pilares, desde mi punto de vista, fundamentales. Uno es la educación, el acceso a servicios sanitarios, colegios y, por ende, también las comunicaciones, que aquí en Teruel, por desgracia, tanto las comunicaciones terrestres como las digitales son un déficit importante, ¿no? Es decir, tardamos más, por ejemplo, en ir de Teruel a Alcañiz que en llegar a Zaragoza. Una cosa incomprensible, ¿no? Y si esto fuera una demanda de hace 2 días, pues dices, bueno, se está en vías de solucionarse, pero se llevan demandando, bueno, aquí Juanjo y Araceli, que viven mucho más tiempo que yo aquí, se llevan décadas, ¿no?, demandando esas comunicaciones, ¿no? Entonces yo, por resumir un poco, amenazas y obstáculos, las mismas que tiene cualquier empresa en cualquier punto de España, pero con el agravante de la despoblación, que es un hándicap muy importante para provincias como pueden ser Teruel, Soria o Cuenca mismo, ¿no? Así como en nuestra experiencia, ¿no?, y lo que nos comentaban como amenazas, lo he comentado antes un poco, ¿no? Esas amenazas que se encuentran en esos proyectos que hemos visitado, que son economía social, y en muchos casos están integrados en cooperativas y en otras no, porque son proyectos familiares. Esa dificultad de no comprender la realidad que se encuentra en los pueblos y en esos pequeños proyectos, que en el fondo fijan mucha población. Las dificultades de comunicación y de poder dar salida a esos productos cuando consiguen transformarlos, ¿no? Muchísima dificultad por el hábitat disperso y por la poca población. Y la dificultad de encontrar esos canales de venta directa, porque una de las fortalezas, creo yo, que está en los proyectos que hemos ido a visitar, es el establecer ese contacto directo entre quien produce y quien consume y darle en valor a esa venta directa para conocer la realidad del entorno y, por tanto, trabajar en esa separación que existe entre el mundo rural y el mundo urbano a través del conocimiento de quién está produciendo y cuál es su realidad. Y, de esa manera, valorar qué es lo que está ocurriendo. En relación a si existen dificultades dentro de un sistema de economía social, yo creo que hay una limitación grande a nivel de la educación que percibimos, que no es una educación que nos prepare a colaborar, a participar, a crear conjuntamente, sino que nos induce a atomizarnos y a que aparezcan iniciativas individualizadas, como comentaba Araceli. El futuro, para mí, está sin duda en una economía colaborativa, en una economía de cooperación y de construcción conjunta y, sin ninguna duda, pasa por la relocalización y el imaginar los mercados locales y lo más autosuficientes posible, sobre todo en un escenario de cambio climático y de limitación de recursos como en el que estamos. Muchas gracias a todos. La verdad es que lo habéis nombrado los 4 ponentes, la importancia de la educación. Estamos en la universidad, vosotras 3 entidades de Teruel colaboráis en una iniciativa de becas de formación, por ejemplo, o sea que es un punto muy importante que creo que toda la economía social tiene en cuenta, y aunque la educación igual no lo tiene en cuenta, está claro que vosotros hacéis muchas iniciativas en este aspecto. Quería invitar al público, si queréis hacer alguna pregunta, aportación, tanto los que estáis presencialmente como los que estáis online. Este es el momento de que queráis interaccionar un poco con los ponentes sobre los temas que hemos ido tratando en todo este
Espacio de debate. Antes de que contestéis, simplemente voy a repetir la pregunta para que lo escuchen los que están online. Una intervención desde el Instituto de Aragonés de la Juventud sobre la problemática de cómo atraer jóvenes a Teruel, que es una provincia que tiene muy poco paro, a pesar de la despoblación, pero que hay muchos trabajos cualificados que se quedan sin cubrir. La verdad es que no sabemos muy bien qué hacer con la atracción de jóvenes. Mi preocupación actual ya no es atraer, sino mantener que no se me vayan. Fíjate, eso para empezar, ¿vale? Entonces, sí que intentamos, pues evidentemente, trabajar grupos con ellos. Bueno, tenemos un grupo que los llamamos corresponsales de la cooperativa, porque cada uno es de una zona, para que entre ellos haya esa conexión. Se hacen las jornadas con ellos, se les da mucha formación. Cuando hablas con ellos, y llevamos ya años con este tema, el principal problema, nos dicen, es que crear puestos de trabajo femeninos, ¿vale? Fíjate, porque estamos hablando ya de un problema social, de lo que es la masa social que tenemos en el entorno nuestro, estoy hablando siempre, ¿vale? Entonces, al final, aparte de atraer, debemos mantener, ¿vale? Esa es la primera preocupación. Y después, para atraer, pues nosotros, por ejemplo, ahora hemos entrado en un programa que lo que se basa básicamente es en un Erasmus rural, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que ellos se abran y vean otras zonas, porque ellos van a volver luego a donde vengan, pues si viene gente de gallega a venir a Galicia, el gallego viene ahora en octubre, y haya una conexión a nivel nacional, pero con el objetivo de que se descubra que el sector agrario es
genial. O sea, trabajamos el orgullo del sector agrario, porque estaba como muy por los suelos, ¿vale? Entonces, al final es un poco la línea que nosotros llevamos. Pero sí que es verdad que, abundando un poco en lo que Edurne ha nombrado, que lo comentábamos antes de entrar aquí a la mesa, y yo le decía, tenemos que pasar ya de la economía social, la economía circular, a la economía colaborativa, ¿vale? Somos 4 y el de la guitarra, y yo no sé lo que estás haciendo tú en el Instituto de la Juventud, y tú no sabes lo que estoy haciendo yo, y estamos trabajando en el mismo área. Yo creo que hay que empezar a coordinar más los recursos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque algunas veces, bueno, la mayoría de las veces te refresca cosas, puedes copiar, que es donde está la historia, pero puedes también que te copien. O sea, al final es un tema de análisis, de que todo el mundo que está trabajando en lo mismo debería colaborar, porque te abres más la mente, ¿vale? Por mi parte. A ver, en mi opinión, vamos a ver, para atraer el talento, yo creo que al final se trata de crear primero economía. A ver, yo por nuestras experiencias, cuando una persona viene a vivir a un pueblo o a un núcleo, porque los pueblos tenemos que mentalizarnos de que habrá concentración por comarcas, no todos los pueblos podemos tener los servicios, ¿vale? Lo primero que quiere es que tenga esos servicios básicos, como si es un matrimonio joven, tenga una guardería, tenga pues de alguna manera, hasta el instituto. O sea, la gente lo que quiere cuando viene del mundo urbano quiere unos servicios mínimos. Evidentemente, como todo, tiene sus ventajas vivir en un pueblo y sus inconvenientes. Pero si a esos pequeños inconvenientes que son fundamentales, que es la familia, encuentra que cuando ya ha pasado el periodo de lactancia puede dejar su niño en una guardería, eso facilita. Evidentemente, también lo que facilita es que la pareja trabaje. Nosotros en nuestro grupo prácticamente diría que un 30% de nuestra plantilla son parejas. Y nuestra media está en 42. ¿Qué pasa? Eso facilita que cuando la pareja se incorpora en una economía, de alguna manera conviven, a cualquier nivel. Y a nivel de talento yo creo que es muy fácil. Lo que pasa que como somos poco en Teruel no lo queremos hacer. Provoca unos incentivos fiscales a ese talento que se ha ido, evidentemente obligándolo a que viva en un pueblo y que tiene que vivir en un pueblo durante un tiempo. Evidentemente no voy a empadronarme en un pueblo e irme a dormir a Zaragoza. O sea que al final la gente se mueve por servicios. Evidente, el entorno que nos movemos, el tema del rural, evidentemente yo creo que todos lo tienen muy asumido, pero aparte de los servicios de entorno rural, vamos a añadir en esos talentos determinados una especie de incentivo fiscal. Yo creo que con eso conseguiremos asentar y eso mismo al final irá generando economía, porque cuanto más talento traemos y más empresas hay, más economía generamos y eso será un círculo que iremos cerrando. Pero lo que no podemos llenarnos de palabras y no hacer nada, sino al final siempre hay que ponerse, digo yo, en el sitio de ese talento que te quiere vivir. ¿Por qué no voy a un pueblo? Si me gusta vivir en un pueblo, porque tengo unos servicios básicos y tengo una familia. ¿Qué motivos me mueven? Pues bueno, si tengo los servicios y encima tengo un incentivo fiscal, pues igual me voy a vivir a un pueblo. Es una opinión, ¿eh? Sí, bueno, yo podría poner el ejemplo mío porque yo no soy de aquí, de Teruel, entonces lo que pasa es que no soy joven, ¿no? Enlazando un poco lo que dices, yo creo que aquí tiene que haber una colaboración público-privada. Privada, indudablemente, fomentando proyectos económicos. Ejemplo, ahora viene, y voy a poner al que aludí antes, ¿no? El matadero famoso de los Tonis en Calamocha. Se espera una generación de empleo de 1.000 personas, o 1.200. Estamos preparados para asumir 1.200 personas en Calamocha o en el Jiloca, o van a coger 10 líneas de autobuses, se van a ir a Zaragoza, van a venir a trabajar y se van a volver. La persona que venga a trabajar a ese matadero, ¿qué va a pedir? Pues lo que ha dicho Juanjo, ¿no? Va a haber un colegio para mis hijos, hay sanidad, hay otros servicios. Eso es lo que se va a preguntar la gente para poder hacer asentamiento, ¿no? En cuanto a los jóvenes, pues lo que comentaba un poco Araceli también. Al final no podemos vivir la vida de nuestros hijos. Es decir, mi hija que tiene 16 años, yo no sé si va a acabar aquí en Teruel o acabará en Estados Unidos o en Madrid. Porque al final, pues bueno, la vida te va llevando y trayendo, ¿no? Yo creo que lo que hay que poner es en valor las cosas buenas que tiene el territorio. Nosotros en la Caja aquí hemos tomado una iniciativa recientemente que es publicar 12 vídeos de emprendedores jóvenes de diferentes ámbitos de actividad. ¿Para qué? Para precisamente trasladar ese mensaje a los jóvenes de que en Teruel, y digo la provincia, se puede emprender, se puede trabajar en muy diversas actividades, ¿no? Bueno, eso es una gota en el océano que se tiene que dar, ¿no? Pero sobre todo es la administración pública la que tiene que favorecer esas políticas de migración hacia el medio rural. Es decir, yo lo decía antes Juanjo, ¿no?
cuando veo esas colas, y a lo mejor soy un poco políticamente incorrecto, ¿no?, pero ves esas colas del hambre en Cáritas, en grandes capitales, y ves a gente mayor, se te cae los pies. Pero cuando ves a gente joven, te preguntas, ¿y no hay otra solución para esta gente joven? Ahí es un poco donde tenemos que poner el acento, ¿no? Y luego, no nos engañemos tampoco, estamos luchando con un sistema, redes sociales, etcétera, que por mucha educación que hagamos, y yo soy un partidario de empezar desde abajo y crear una cultura con los más jóvenes y los más niños, pues la red social, todo lo que le puedas educar a un crío, la red social en 5 minutos te lo tira abajo. Porque sale tu ídolo, tu cantante en un vídeo que te dice todo lo contrario y ya te ha desarmado, ¿no? En el sentido, toda la cultura o toda la educación que le puedas dar en casa a los hijos o en el colegio, ¿no? Entonces, es complicado porque luego eso hay que compaginarlo con lo que ha dicho Araceli, con retener lo que tenemos. O sea, ya no es solamente atraer, sino retener lo que hay. Comentaba antes, Teruel son 136.000 habitantes, una media edad de 46 años, pues la natalidad, podemos hacer una regla de 3, pero sabemos lo que la gente que estamos aquí podemos dar de natalidad y de jóvenes a la provincia, ¿no? Entonces, estamos, pues como hablábamos antes, con unos obstáculos muy definidos, con la despoblación, etcétera, ¿no? Es complicado. Yo, mi opinión, colaboración público-privada y que los medios públicos favorezcan la atracción hacia el medio rural. Y para eso yo creo que hay herramientas y recursos. Lo que hay que saber es esos recursos, si los preferimos dar en un sitio o en otro. Es un poco la clave, ¿no? Bueno, poco que añadir, muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Esencial mantener los servicios, esencial que haya una fiscalidad adaptada, esencial crear empleo, pero un empleo deseable o deseado, porque si creamos un empleo en el que a la gente no va a querer venir a trabajar, tampoco vamos a hacer mucho con esa creación de empleo. Y luego, en relación con hay personas que buscan un empleo y personas que deciden emprender. Las dificultades que tiene emprender en el mundo rural son ampliamente conocidas y quien emprende y sigue adelante es porque tiene la cabeza muy dura y el corazón muy fuerte. Entonces, trabajar en la línea de favorecer que el emprendimiento en el mundo rural no sea una batalla constante, pues también favorecería. Y creo que el trasladar referentes, está claro que el mundo cambia a todos los niveles, cambia en las ciudades y cambia en el mundo rural, y los deseos de los jóvenes hoy en día vinculados al mundo rural son otros. Pues trasladar referentes de iniciativas en el mundo rural que son distintas, que hacen cosas nuevas, que se renuevan, creo que es esencial para despertar ese interés, que yo creo que lo que hemos palpado en esta ruta es que la gente joven se quiere quedar en su pueblo, le gusta estar, desean ir a formarse, desean aprender, y si luego eso de lo que se han formado y que han aprendido lo pueden aplicar con acompañamiento, con facilidades y con un entorno que les favorezca, es así. Nos hacían una reflexión, una de las personas que fuimos a visitar nos decía, para ir a vivir a un pueblo tienes que querer ir a vivir a ese pueblo, no a un pueblo cualquiera, sino a ese en concreto, que es con el que te vas a encontrar. Tienes que tener una manera de poder vivir en ese pueblo, significa tener servicio, tener casa y tener empleo, y también es necesario tener un entorno social que te apoye y te acompañe, un entorno sociocultural. Entonces, igual, esos son factores que hay que tener en cuenta. Proyectos que estamos intentando llevar precisamente a la provincia, como Apadrina un Olivo y otros de ellos, Jóvenes Dinamizadoras Rurales, la Era Rural, que precisamente están funcionando, e iniciativas además que parten también de los jóvenes apoyados por la Administración, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que este tipo de referentes son buenos e importantes porque se está viendo que cuando hay un proyecto en el cual se cree, los jóvenes quieren ir ahí y dinamizarlo también, ¿no? Un problema con el que nos encontramos fundamental es el de la vivienda. Ahora ya habéis visto que incluso hay ya ayuntamientos, bueno, pues que están ofertando sus terrenos por muy poco dinero, pero claro, el joven dice, es que yo sigo sin tener dinero a nivel económico para hacerme la casa, aunque me regalen prácticamente el terreno, ¿no? Entonces el tema de la vivienda es algo que también nos estamos ocupando, ¿no? Junto con el Departamento de Vivienda del Gobierno de Aragón, porque son los problemas fundamentales que hoy día tiene el joven, el tema del trabajo y el tema de la vivienda, que tienen que ir unidos, ¿no? Así que gracias por vuestras aportaciones. Y lo he olvidado decir, pero el acceso a la vivienda
en el caso del sector primario está muy asociado también el acceso a los recursos, ¿no? El acceso a la tierra o las zonas de pasto, en ese caso, que dificultan muchísimo la incorporación de jóvenes que no vienen con trayectoria familiar o que no son los primeros para poder tener acceso. Es una problemática enorme. Gracias. ¿Había alguna intervención más en el público? Gracias, Millán. Hola, buenas. Que os he escuchado toda la mañana, ya me habéis visto que os he atendido mucho y en unas cosas estoy muy de acuerdo, en otras desde luego que no, pero una cosa que os habéis olvidado es de la calidad de vida que tenemos en el medio rural. Habéis sido veis una parte muy negra del medio rural y yo estoy en un proceso entre que estoy en lo verde, en transición a lo verde, a la agroecología. Entonces, pues solamente eso, recordar que tenemos calidad de vida en el medio rural. Yo no limpio los bosques para que vengan los urbanitas, de hecho no los ensucio, pero si los tengo que limpiar los limpio, pero los limpio por mí, por mi gente, por las que está y por los que estamos viviendo en el territorio, no para los que vengan. Y luego una pregunta, por ejemplo, Juan, ¿dónde compra usted? ¿Va a comprar? ¿Va a hacer la compra? Sí, Juan, ¿no? ¿No? Yo, Araceli, Juan, ¿no? Con la mascarilla. Perdona. Sí, a Juan. Evidentemente, y yo que vivo en el mundo rural, compro evidentemente, pero ten en cuenta que vivo en un entorno rural donde hay supermercados. ¿Vale? Entonces, tu pregunta viene, en el entorno rural donde vivo hay empresas como, que estoy totalmente de acuerdo con Brune, que crean su propio negocio. En nuestro entorno rural hay algún tipo de empresa de ese tipo, pero normalmente ya hay una economía de supermercado. Entonces, yo voy a comprar a mis propias tiendas la carne, para que tú me entiendas, y en supermercados, que nosotros tenemos un supermercado que somos socios, que son 1.600 socios, el resto. Bueno, lo que tú te referías, si vamos a comprar a un mercado ecológico, en la zona donde vivo no voy a comprar mercado ecológico porque tampoco no es que exista en gran dimensión. Vale, solo quería decir que como consumidores, que habéis estado todo el rato hablando de que hay que cooperar, de que hay que consumir en red, que hay que hacer esa economía, pues que consumamos de lo nuestro, que consumamos de lo local, que consumamos de la red de mercados agroecológicos de la provincia de Teruel y que consumamos del vecino, ¿sabéis? Y por eso es tan importante pues crear esa red que hablaba Edurne, de facilitar los mataderos locales, municipales, la venta directa del productor. Entonces, estoy muy a favor de las cooperativas, desde luego, pero en mi pueblo también hay una cooperativa y no funciona tan cooperativa, ¿sabéis? Y solamente quería decir que en el mundo rural tenemos muchísimas cosas buenas que no las habéis visibilizado y yo quería decir que una de ellas era pues el bienestar que tenemos. Fíjate, estamos aquí disfrutando de una mañana en Teruel, la ciudad del amor, y escuchándoos a vosotros. Eso creo que en muchos sitios no lo tienen. Gracias. Bueno, yo iba por otra línea. Era primero agradecer la presentación de cada una de las experiencias porque nos da una visión distinta y complementaria. Creo que hay una cuestión de escalas muy interesante, experiencias de cooperativas consolidadas y luego, por lo que entendí de la última expositora, son como, no todas son cooperativas, pero son presentaciones de proyectos familiares como de pequeño y micro, ¿no? Lo podríamos ubicar en micro. Entonces, mi pregunta era si aquí en Teruel, desconozco del contexto, si aquí en Teruel hay como un ecosistema de economía social, es decir, las cooperativas, las entidades que están con este enfoque de economía social, si hay intercambio de experiencias, si hay reforzamiento, si hay un poco ese acompañamiento, porque, bueno, como nos decía el ponente de Caja Rural, pues es enfrentarse a una lógica de mercado con lo que tiene sus implicaciones. ¿Qué lógicas de compartir experiencia, conocimientos hay entre las cooperativas de Teruel? Si nos pueden compartir un poco para cómo se refuerza si hay como una sensación de comunidad
o si más bien van por yo digo, no sé si es un poco así, o como Araceli decía hace un momento, como que cada quien está en su proceso de hacer en su sector lo que hace, o a lo mejor tienen procesos de intercambio. No sé, era un poco conocer esa dinámica. Vamos a ver. Aquí en Teruel la ventaja que tenemos, aparte de las muchas dificultades, que yo soy muy quejica, es que somos pocos y nos conocemos todos, ¿vale? Pero no obstante, las cooperativas, pero que funcionan así a nivel nacional, no solamente en Teruel o en Aragón, evidentemente estamos federadas. Nosotros tenemos nuestras cooperativas agroalimentarias, que es una manera de saber perfectamente lo que cada una de nosotros estamos haciendo, ¿no? Lo que sí que tenemos, y además yo creo que tanto Juanjo como David van a coincidir, como valor cooperativo, es la propia cooperación con nuestras cooperativas, es decir, nos ayudamos mutuamente, porque compartimos esos valores, ¿vale? Entonces, al final, pues evidentemente, igual que a lo mejor en una gran provincia es más difícil, o incluso no en una gran provincia, pero en una provincia donde haya mayor número de cooperativas, a lo mejor es más difícil esta colaboración, pues es que no solamente colaboramos, bueno, a todos los niveles, pero incluso el económico y el comercial, que Juanjo lo ha nombrado. Juanjo pues se abastece de parte de su producción para pienso de la cooperativa, ¿me explico? Y ambos pues somos grandes defensores y socios de la Caja Rural. Y entonces entre nosotros, digamos que no es formal ni tiene título, pero que sí que existe esa comunidad cooperativa, ¿vale? Y luego, ya que si te he contestado, voy a decirle sencillamente una cosita a esta chica, ¿vale? Nosotros, como estamos tan acostumbrados a esta calidad del mundo rural, ¿vale?, pues como que ya ni lo nombramos, es que lo damos por hecho, ¿vale? Yo a los 13 años salí de un pueblo, ¿vale? Salí, me formé y tal, y yo quería volver al mundo rural, porque yo digo que la mejor oficina es la que tiene mi gente, que va en un tractor haciendo fotos al arco iris, ¿vale? Entonces, al final nosotros somos los que más reconocemos esta calidad. Bueno, yo creo que reconocemos muchísimo la calidad que da el medio rural y que así la trasladamos en todas partes. Pero luego también estamos obligados a hablar de la dureza del medio rural, que también es, ¿vale? Hasta que consigamos hacer ese mundo feliz de que haya servicios, que haya recursos, que haya que tal. Y desde luego somos muy interesados e implicados en consumir nuestras propias producciones, y cuanto más de cerca mejor, ¿vale? Pero yo en todo mi entorno, salvo lo que es la capital y lo que es Zaragoza cuando vas a los mercados agroecológicos, no tengo esa facilidad a esos mercados, ¿eh? ¿Vale? Que sí, y además voy a las jornadas de las semillas, y voy a tal y voy a cual, pero lo tenemos bastante más difícil, ¿eh? ¿Vale? Por añadir un poquito, contestando rápido lo que me lo que comenta Araceli, nosotros de alguna manera, ya he contestado, a través de la Federación de Cooperativas tenemos foros, tenemos también relaciones comerciales, evidentemente, con las cooperativas del entorno, tenemos comentarios, y en nuestro caso, por ejemplo, en concreto, también pertenecemos a una empresa donde participan las cooperativas catalanas, y, por ejemplo, participa también Covado de tal. O sea, me refiero que la interrelación entre cooperativas suele ser bastante fluida, ¿vale? Poco más que añadir, es decir, no es un ecosistema, un microecosistema, pero sí es verdad que es una relación no escrita, donde hay buena relación, luego son competencia en algunos casos, pero yo creo que, como ha dicho Araceli, ¿no?, se conocen todos, comparten ideas, y luego, hombre, cada uno pues intenta rentabilizar su negocio. A diferencia igual de otras provincias, otras comunidades, pues Teruel es lo que tiene, ¿no?, que tampoco, como no hay muchos actores, pues al final estamos condenados a entendernos bien, ¿no?, en ese sentido. Perfecto, pues yo creo que podemos concluir nuestra mesa de ahí. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, si es una breve intervención. Sí. Gracias. Breve y brevísima. De las intervenciones he identificado fundamentalmente como dos necesidades. Una, fundamentalmente, la velocidad de la transición, ¿okay? Y aquí es donde está mi pregunta. Dentro del modelo cooperativo, desde su experiencia, desde las experiencias que habéis planteado, ¿cuál es la capacidad que creéis que puede tener el modelo cooperativo para
aumentar esa velocidad en la transición, que es el verdadero problema, ¿no? Una velocidad en la transición económica, bioeconómica, así como también esa otra necesidad de dar respuesta al relevo generacional, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que identificáis desde vuestra experiencia que el modelo cooperativo tiene específicamente? Bueno, vamos a ver. Yo creo que somos los que mejor podemos acelerar ese cambio, ¿vale? En el caso concreto de mi cooperativa y de mi experiencia, de mis actuaciones dentro de la cooperativa. ¿Por qué? Nosotros tenemos 2.500 socios, 1.800 activos porque se van perdiendo, se van aglutinando y se van haciendo las explotaciones más grandes, ¿vale? Bien, hay un departamento de asesoría de explotaciones fuertísimo, muy potente, ¿vale? Una dispersión en territorio muy importante, 70.000 hectáreas de cultivo de cereal, más otras 6, bueno, mucha superficie de terreno, ¿vale?, dentro de la cooperativa. Esta asesoría de explotaciones es la que está formando, ¿vale?, a la gente, informándola de lo que hay, de lo que nos reclama la nueva política agraria comunitaria, la nueva Agenda 2030, la necesidad que tenemos el sector de ponernos al día con todo lo que es seguridad alimentaria, con todo lo que conlleva, todo lo que hace referente a estos cambios, ¿vale? Estamos hablando de agricultores y gente donde alguna vez en el pueblo solamente vive él, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, si no estuviéramos ahí las cooperativas, el aislamiento sería atroz, ¿vale? Pero no solamente implicamos a la gente en esta formación, en esta divulgación continuamente de jornadas, de circulares, sino que a su vez ya vamos preparando la estructura cooperativa para estos cambios. ¿Por qué? Porque somos muy conscientes de que se tiene que incorporar la rotación, de que los suelos hay que mejorarlos, que hay que mantenerlos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Preparando esas rotaciones con los cultivos para que puedan ser viables, no puedan ser viables, ¿vale? Es decir, yo creo que la cooperativa, una empresa así de economía social fuerte y potente en el territorio, acelera mucho estos cambios, porque si no, habría que trabajarlos de manera individualizada con esas características de accesibilidad que, como David ha dicho, no solamente es física, sino que también es de conectividad de redes, ¿vale? Entonces, es importantísimo para mí las cooperativas ante el nuevo mundo que queremos hacer, que evidentemente debe ser más sostenible y para que estas generaciones que nos siguen evidentemente puedan seguir viviendo en él, ¿vale? Te respondo rápido, pues no, en nuestro caso en concreto, yendo ahora un poquito a lo que es Araceli, evidentemente nuestro mundo cooperativo es el que más va a acelerar esos procesos porque es el primer interesado en esos procesos. Nosotros, por ejemplo, temas de bienestar animal, como os he comentado, temas de lo que es un tema como purines, vamos a evolucionar esos temas, pero sencillamente porque nosotros estamos en una comarca que no he citado, que es el Matarraña, donde realmente convive un poco esas matizaciones que vosotros habéis comentado, por tanto, por parte de Durné como por parte de alguna intervención. Nosotros convivimos en una zona donde está la ganadería, que debe ser sostenible y evidentemente y convivir con el turismo. Tener presente que en nuestra zona hay muchísima gente ya que vive de lo que es el turismo rural. Hay hoteles de 5 estrellas, hay campings, hay hoteles de 4 estrellas y hay también ese tipo de tejido que estáis comentando de esa empresa particular que hace unos jabones determinados, ese productor que hace su producto ecológico e intenta vender en sus mercados. O sea que nosotros, en nuestro caso en concreto, sí que vamos a hacer lo máximo posible por una pura necesidad y convencimiento. Es que nosotros queremos convivir con ese mundo ecológico, queremos convivir con ese turismo de 5 estrellas, queremos convivir con ese turismo de casa rural y evidentemente eso nos lleva a que tengamos que hacer nuestras industrias más sostenibles y evidentemente más ambientales. Bueno, yo te daré un poco la opinión mía desde el punto de vista financiero, ¿no? Yo creo que las cooperativas, no hablo cooperativas financieras, hablo cooperativas industriales, tienen dos ventajas respecto a una empresa privada, sea una asociación anónima o limitada, para este mundo que nos viene, ¿no? Uno es que ya llevan en el ADN todo lo que significa sostenibilidad, cuidado del medio ambiente, etcétera, porque vienen precisamente del mundo rural, en este caso. Y dos, porque su propia idiosincrasia, una cooperativa, al final se basa en aprovechar las sinergias de muchos y en una política de ahorro de costes ya de por sí. Es decir, ante la economía al final, pues te lo marca mucho el precio del producto, los márgenes, etcétera, y cuando hay épocas de crisis,
pues está demostrado que las cooperativas han sido capaces de resistir mucho mejor que la empresa privada, ¿no? En ese sentido, precisamente por esa colaboración que se da entre todos los socios, ¿no? Entonces, los puntos de partida yo creo que son favorables respecto a los otros actores que hay. Por contra, posiblemente, pues las grandes empresas van a contar con muchísimos más recursos y muchísimos más medios para adaptarse a toda la normativa que viene, que hemos pasado un poco de soslayo hoy en el debate, pero que la normativa que viene implantada por Europa no conoce de si hay una cooperativa en Teruel o en Zaragoza, es una normativa que va a toda Europa, ¿no? Y España tiene una peculiaridad, Alemania tiene otra, Francia tiene otra, pero la política que se quiere implantar va a ser homogénea, ¿no? Y hay esas dificultades, yo creo que hay, es donde las cooperativas tienen que a lo mejor igual pues ponerse un poco más las pilas desde el punto de vista de adaptarse mejor a lo que nos va a venir en cuanto a regulación, ¿no? Pero, ya digo, tiene un punto de salida yo creo que más ventajoso en el ahorro de costes y en el ADN que llevan ya en su filosofía de trabajo. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Yo creo que podemos concluir. Gracias por asistir.